estamos en contacto con el analista y entendido en temas sociopolíticos, Ariel Román. Buenas noches, Ariel, muchísimas gracias. La anterior jornada no pudimos encontrar el contacto, aparentemente nosotros tuvimos el problema, pero creo que ya tenemos todo solucionado, así es que muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenido a Cartas sobre la Mesa. Un gusto, pues, querido Omar, a tus órdenes. Ariel, hoy se ha producido un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué reflexión te mereces que este ampliado haya brindado un apoyo moral y de otras dimensiones más, dice moral y material, al máximo dirigente Juan Carlos Huarachi, que ya está 6 años entendiendo que el estatuto de la COP solo dice 2 años para una dirección sindical? Sí, estamos ante una manifestación de la extrema degeneración burocrática a la que han llegado las direcciones sindicales, ¿no? Aquí se trata de armar equipos de dirigentes en base a relaciones prebendales, relaciones clientelares, preservación de privilegios para asegurar la reproducción en el poder central a los altos dirigentes que a su turno son serviles al gobierno, ¿no? Una de las premisas más importantes que ha asegurado estabilidad política al gobierno de Evo Morales y al gobierno de Arce ha sido precisamente el control que han ejercido sobre la dirigencia sindical burocratizada, ¿no? Entonces, el problema es que estas camarillas de dirigentes burocratizados no encuentran aún en la base la suficiente reacción de rechazo para barrer del escenario este cáncer del movimiento obrero que es la burocracia sindical, ¿no? En otras épocas, en otros momentos históricos, tú recordarás, una base más politizada, más radicalizada, pues ponía contra la pared los dirigentes y estos se veían obligados a actuar conforme a los intereses de los trabajadores. Pero ahora estamos en un escenario en que este malestar interno, esta rebelión de la base no alcanza la fuerza como para poder arrinconar a la burocracia, ¿no? Entonces, creo que ese es el escenario, es un extremo de decadencia en el que no importa la democracia obrera, no importa el derecho de las bases a elegir a sus dirigentes con maniobras cupulares y en base al control de los equipos burocratizados de las altas cúpulas, garantiza a Huarachi su reproducción en el poder, ¿no? Ariel, ¿tú encuentras un divorcio fuerte? ¿O acaso no hay divorcio entre el sentir, la ideologización y las perspectivas de la base y la dirigencia? Eso es muy evidente. Es decir, yo creo que hay varias manifestaciones que dan cuenta de ello. Por ejemplo, hace algunos meses atrás se ha producido la elección para la renovación de la Federación de Fabriles de Cochabamba. Ahí ha perdido Mario Céspedes, que es uno de los hombres muy allegados al grupo de Evo Morales y también muy allegado a la Confederación de Fabriles, que a su turno también es parte del esquema de la burocracia que termina favoreciendo con sus conductas al gobierno, ¿no? Y en razón a qué se produce la derrota electoral de Mario Céspedes, porque la base fabril está cansada de que no haya una dirigencia que enfrente el abuso de la patronal, que sistemáticamente ha venido aplicando despidos, reducción de derechos laborales, no pago de horas extras, es decir, un montón de acciones que los empresarios han ejecutado para abaratar costos de producción a costa de la mano de obra, y la dirigencia fabril simplemente ha empujado a los trabajadores al camino del legalismo, y el camino del legalismo es un camino dilatorio. Hay sentencias judiciales en favor de sindicatos para
la reincorporación que no se cumplen, incluso mandamientos de apremio. La parte patronal simplemente se encoge de hombros y no respeta los fallos judiciales que tienen los trabajadores a su favor, y más bien al revés logra fallos judiciales para tratar de anular lo que ya había quedado establecido. Y frente a todo eso, esta dirigencia encabezada por Mario Céspedes simplemente mantenía los conflictos aislados, cada fábrica por su lado, INBA, FANACIN, PROCIL, diferentes fábricas cada uno por su lado, y en esa dispersión obviamente era muy fácil el imponer los intereses de la patronal sobre los trabajadores, ¿no? Entonces es contra eso, contra este hecho de haberse visto aislados, derrotados y avasallados, que la base va a depositar ilusiones y esperanzas en la nueva directiva. Esta rebelión no tiene un correlato político apropiado. Si bien se expresa a través de los nuevos dirigentes, la nueva dirigencia no tiene el nivel de formación como para retomar o recuperar o reencauzar sus pasos en la vieja tradición política revolucionaria del sindicalismo boliviano. Entonces, bien, hay esa rebelión, pero como te decía, no alcanza la claridad política suficiente como para poder imponer una derrota a la burocracia en cuanto a su lógica de acción política, legalista, colaboracionista, de total sometimiento al gobierno y a los intereses de la patronal. Entonces, hay este malestar, hay esta percepción de repudio que refleja la base a nivel general en todo el país. Pero esta dirigencia, a partir de los mecanismos del control burocrático, consigue mediatizar este malestar, ¿no? Entonces, hay una ruptura incuestionablemente, pero la ruptura no alcanza a adquirir la forma política y organizativa suficiente para aplastar la burocracia. Creo que ese es el momento en el que estamos. Es inevitable preguntarte esta última parte. ¿Hasta cuándo crees que esa situación se dé? Es decir, ¿cuándo crees que haya esa robustez de la base como para poder enfrentar a la dirigencia y reestructurar lo que es el sentido de la organización? Eso depende de la formación de nuevos cuadros sindicales, ¿no? Nuevos cuadros sindicales que retomen la tradición del movimiento obrero. Un dato referencial es este, ¿no? Es decir, hace un par de semanas, para vísperas de Navidad, hubo una feria del libro acá en Cochabamba, y el documento que más se vende es la tesis de Pulacayo. Dirigentes fabriles jóvenes, etcétera, vienen a buscar este documento y preguntan, ¿no? Pero el problema está en que estos cuadros jóvenes no alcanzan aún a encarnar la tradición. Otro tanto ocurre en Santa Cruz, otro tanto se observa también en los centros mineros estatales, ¿no? Si bien ahí encontramos una dirigencia un tanto más radical, ¿no? El nivel de formación ideológica de estos cuadros sindicales no alcanza la claridad suficiente como para poder contrarrestar la influencia negativa que ejerce la burocracia y su subordinación política al gobierno, ¿no? Entonces, la formación de estos cuadros es un proceso complicado, contradictorio, y está estrechamente ligado a cómo se desarrollan las luchas en el movimiento obrero. Hay sectores donde hay mayor radicalidad, el caso del magisterio, por ejemplo, ahí hay una tradición de lucha que ha permitido que cuadros sindicales se vayan cambiando, renovando o manteniendo una línea revolucionaria, o en el caso de algunas centrales obreras departamentales, pero no son, diremos, la norma general. Entonces, ¿de qué va a depender este problema? Va a depender estrictamente de este proceso de formación de nuevos cuadros sindicales que sean capaces de desplazar a esta burocracia totalmente degenerada que maneja ahora el movimiento obrero. Creo que es la situación, ¿no? Ariel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo a nivel de las dirigencias sindicales en nuestro país. Te mando un abrazo a la distancia, te estaremos convocando en cualquier momento. Con todo gusto, Mar, igualmente, pues un abrazo. Muchísimas gracias. Ariel Román, analista de estos temas sociopolíticos y particularmente laborales.